Hola, hola gente de internet, una vez más bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo funciona acá en Finlandia el transporte público. Uno de los países más desarrollados del mundo tecnológicamente, y en el transporte no se queda atrás. Ahora nos dirigimos a Helsinki, la capital finlandesa, y veremos cómo funciona el transporte acá en Finlandia. Y aquí tenemos el boleto a Helsinki. Ya estamos casi llegando, gente. Como dato curioso, todo el transporte público en Finlandia es 100% eléctrico, cero contaminación. Los boletos de tren los puedes comprar en los R-Kioski o kioscos R en español, que se encuentran en todos los lugares. Siempre, estoy seguro, siempre tienen R-Kioski en cada estación. También tienen máquinas expendedoras y pues para trenes de larga distancia tenemos esta aplicación que les voy a poner acá, VR, que es para estos trenes de larga distancia. Los asientos no están nada mal. Tenemos, por ejemplo, estas almohadas acá, que son bastante cómodas, no está nada mal. Y los asientos son acá, como lo pueden ver, todo esponja, un poco duro, pero no está mal para viajes largos. Y aquí tenemos un cargador para la batería de tu móvil, tu laptop. Tenemos aquí una bolsita para la basura, o si te da mareíto y quieres vomitar también. Y tenemos aquí adelante una mesita, más o menos acá, extendible, porque el tren también tiene un comedor y puedes pedirte alguna cosa. Y por supuesto, como todos los lugares acá en Finlandia, tenemos acá la calefacción del tren, que está por todo el tren. Pues vamos a ver cómo son los baños acá en un tren de esto de alta velocidad. Tenemos acá el jabón, por acá, tenemos acá el agua, que es presionando este botón que tiene acá atrás, y el WC está aquí, se levanta, dice que no puedes ponerle basura adentro y se descarga así. Es bastante chiquito, como es lógico, porque vamos en un tren, pero bueno, tiene cosas suficientes acá adentro, y tiene también incluso un interruptor para cargar tu celular y hacer tu caca ahí tranquilo sin que se te vaya la batería. Así que bien. Como pueden ver, en todo el tren tenemos estas pantallitas, y si ven ahora vamos a 196 km por hora. Y no sé si ya se dieron cuenta, pero en el tren hay muchísimo silencio, como todo Finlandia en general. Siempre es muy tranquilo, muy silencioso. Yo creo que el único que está hablando así en todo el tren soy yo. Y ahora vamos a ver cómo es el restaurante del tren. Aquí tenemos la cafetería del tren, una pequeña cafetería acá adentro, puedes pedirte tu pan y demás. También tienen almuerzo, tienen pequeñas mesas acá, pero como les mostré antes, tienes tu propia mesa en tu asiento. Y como pueden ver, aquí tenemos mi cerveza, y el restaurante tiene un pequeño comedor acá para que consumas todo lo que te compres. Ya que estamos acá, vamos a hablar un poquitito de VR. Bueno, surge en el 1862, pero no surge como transporte de personas, surge como transporte de mercancía, principalmente madera, que es de las principales mercancías que se transportan acá en Finlandia. Y luego, hace unos pocos años, se transforma también en el transporte de pasajeros de larga distancia. El establecimiento principal se encuentra en Helsinki y es una marca finlandesa, totalmente finlandesa. Bueno, como dato curioso, los transportes acá en Finlandia te informan todo en 3 idiomas. En finlandés, por supuesto, están hablando ahora en finlandés, sueco, que es el segundo idioma de Finlandia, e inglés. 3 idiomas. Ahora está hablando en sueco, no entiendo nada de lo que está diciendo. Interesante. Y ahora debe hablar en inglés. Ajá. 3 idiomas. Bueno, pues ya estamos acá en Helsinki. Estamos en Rautatiasema, que es la estación central de acá de Helsinki. Como ya les dije, en cada estación tenemos estas máquinas expendedoras que son para los boletos. Tenemos acá boletos de trenes, ómnibus, los tranvías, metro y barcos también. Y acá vienes y los compras. Y estos tenemos acá también, son para acá en la ciudad de Helsinki. Puedes pagar con moneda y puedes pagar con tarjeta.
Y ya que estamos acá en la estación central, pues nos vamos a dirigir primeramente al metro. Y vamos a ver cómo son los metros acá en Helsinki. Y pues ya estamos en la estación de metro. Acá el metro viene cada unos 5 minutos aproximadamente. 5 o 6 minutos si acaso. Ya viene el metro en 3, 2, 1. Bueno, ahí está. Ahí está el metro. En esta estación tenemos diferentes señalizaciones que enseñan diferentes ciudades del mundo. Hay muchísimas señalizaciones. Por acá tenemos también. No encuentro La Habana, pero no sé si lo lograrán ver. Pero está Holguín. Por acá. No se ve muy bien, pero ahí está Holguín. Por toda la ciudad nos encontramos con estos monopatines o scooters, como quieras llamarle. Y los puedes usar con tu aplicación Tier o el nombre de la patineta que tengas, ¿sabes? Por ejemplo, aquella dice Dot, aquella es con la aplicación Dot, esta dice Beard, es con Beard. Y entonces pagas con tu tarjeta de crédito por internet y te cobra por tiempo que la mantengas usando. También tenemos estas bicicletas que son semieléctricas también, que pagas también con la tarjeta de transporte de acá de Helsinki. En los ómnibus tenemos este típico botón rojo que es para indicar la parada, pero también tenemos este en forma de coche de bebé y este que es para impedidos físicos en silla de ruedas, que envía una señal hacia el chofer y seguidamente el bus se inclina hacia la derecha, facilitando el descenso de los pasajeros. Y si hablamos de la puntualidad del transporte acá, tenemos estas pantallas tanto para los ómnibus como para los tranvías, como los trenes, que te ponen acá el tiempo aproximado que se va a tardar. Acá está. Y siempre llega a esa hora. O casi siempre, ¿vale? Bueno, y ahora estamos dentro de un tranvía. Acá los tranvías son muy comunes, pero solo los he visto acá en Helsinki. Bueno, tampoco he viajado a muchas ciudades, ¿no? Pero solo los he visto acá en Helsinki. ¿Y cómo se paga? Igual, con tu tarjeta la muestras acá y pagas. O puedes comprar en la aplicación también, y si te lo piden, porque eso es otra cosa, que acá son muy confiables con las personas y piensan que tú eres responsable de pagar tu ticket. Si no pagas tu ticket, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque si sube un inspector, te puede poner una multa de 80 euros. Te puede poner una multa, no, te pone una multa de 80 euros si no tienes el ticket. Así que, por favor, sé responsable, colabora con la comunidad. Cosas buenas que tiene el transporte finlandés. Siempre es puntual, siempre. Puede que se retrase 2 minutos, pero 2 minutos es una bobería. Hay finlandeses que se estresan porque se retrasan 2 minutos. Llevémoslos para Cuba o para Latinoamérica, creo en general, a ver qué va a suceder con ellos. Tienes descuento si eres estudiante, de un 40% aproximadamente. Si eres desempleado, te ayudan también con el descuento. Si eres jubilado, tienes una ayuda también del descuento. Y si eres menor de edad, eres menor de 6 años, no pagas el transporte. Y si eres menor de 18 años, pero tienes más de 6, pagas la mitad del boleto, aproximadamente la mitad. Es decir, que te ayuda en todo momento. Acá el precio del transporte es relativamente caro, ya que el valor mínimo de transporte son 2,80 €. ¿Y cómo funciona? Te compras esta tarjeta que dura 80 minutos. ¿Qué pasa? Que esos 80 minutos te puedes montar en cualquier vehículo de acá dentro de la ciudad. Finlandia te deja el beneficio de comprarte una tarjeta mensual, que acá en Helsinki sale en unos 120 euros aproximadamente, pero también varía dependiendo de la zona, porque la zona de acá de la ciudad está dividida por 4 zonas, A, B, C y D, y dependiendo de la zona a la que te dirijas, depende también la variación del precio. Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado. Como siempre te digo, regálame un buen like que no te cuesta nada y me ayuda muchísimo. Déjame en la barra de los comentarios qué más quieres saber de acá de Finlandia y por favor comparte este video. Nos vemos en otro video. Chao.